Bienvenidos a esta sesión de Entre Pares. Es la segunda sesión con respecto a eliminar la violencia sexual y basada en género contra las mujeres. Estamos con la ONU Mujeres. Hoy tenemos a la FISD de Sri Lanka, la Fundación de Desarrollo Social Innovador. Ahora voy a pasar la palabra a Sunit Samita, que es parte de FISD en Sri Lanka. Hola, buenos días, gracias por estar aquí para empezar a escuchar nuestra historia de Sri Lanka. Antes de comenzar, quizás Chaturika pueda compartir la pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes una intervención en particular que hemos hecho con jóvenes en Sri Lanka, con chicos que como organización hemos estado trabajando en esto durante bastante tiempo en Sri Lanka, trabajando con hombres y con varones jóvenes para prevenir la violencia sexual y de género. Es parte de nuestro programa sobre la prevención de este tipo de violencia. Pero queremos tomar medidas que transformen esto y mirar la perspectiva más humana. Antes de empezar, quiero darles un poco de información sobre el programa, que es muy completo y no voy a pasar por una explicación más amplia del mismo, pero para que le demos un vistazo a lo que hemos estado haciendo y la forma en que organizamos nuestro programa en los últimos años, porque esto viene como parte de un ciclo de proyectos a largo plazo que estamos teniendo en nuestras comunidades seleccionados, y como organización siempre pensamos y creímos en empoderar a las comunidades, de darles a ellos la decisión para que comprendan sus propios problemas y que lo miren desde su propia perspectiva, y también que estén en programas de desarrollo más participativos para que puedan ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Entonces, en este modelo de empoderamiento de comunidades, estamos tratando de empoderar a las mujeres y a las niñas para el trabajo de la prevención. El modelo de empoderamiento que hemos usado con las mujeres es para desarrollarse a sí mismas y que se enfoquen más en el cuidado personal y colectivo, con distintos colectivos con los que estamos trabajando, porque creemos que las mujeres en sí mismas como personas que han afrontado el problema de la violencia de género y sexual pueden ser agentes de cambio para cambiar sus propias comunidades. Entonces, colectivos de mujeres en las comunidades es un programa muy completo, de larga data y de largo plazo, y tenemos muchas historias que contar al respecto. Y también, no solamente hemos estado trabajando en la perspectiva de la prevención, sino también en creando una respuesta contra la violencia sexual y de género. Hemos tratado de también tener grupos basados en las comunidades con respecto a un mecanismo de respuesta para responder a la violencia de género o basada en lo sexual, que se llaman comités vigilantes, y también hemos fortalecido los mecanismos de servicio comunitario. Queremos ser el enlace con estos mecanismos a nivel de distrito y mecanismos de coordinación para tener un mejor sistema cuando se trata de este tipo de violencia, y por supuesto trabajar a nivel comunitario es algo que debemos siempre estar más involucrados con la sociedad. Tenemos grupos de la sociedad civil
organizando a nivel comunitario, que traen su perspectiva y sus problemas, nos los traen para que también nosotros podamos ver con los grupos, con las redes, cómo podemos ayudar a nivel de distrito y a nivel nacional para trabajar sobre la defensa de políticas. Y como parte de todo este programa completo y amplio, hemos tenido muchas intervenciones cuando se trata de trabajar con hombres y con niños y chicos a lo largo de los años, y hemos aprendido varias cosas, buenas prácticas que el programa pudo traer en cuanto a comprometer a los hombres como padres, como apoyo de pares, y esta vez no vamos a compartir nuestro trabajo con los hombres, sino con los jóvenes hombres, porque los adolescentes han estado, específicamente cuando se trata de COVID, el trabajo con los jóvenes tuvo que tomar una forma diferente, porque debido al hecho de que no podíamos estar con ellos, no podíamos movilizarlos ni reunirlos, entonces se hacía una participación online, eh, y, y por lo cual se metieron más para adentro y eran más reservados, entonces no podíamos encontrar avenidas para poder que participen más en conversaciones, ya sea ellos o con sus pares, entre ellos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, este programa salió como una intervención post-COVID con jóvenes, varones y mujeres, y este programa, a ver, voy a la próxima. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero mencionar que la mayoría de nuestras intervenciones en cuanto a la prevención de violencia sexual y de género son, creemos que las mujeres tienen el derecho de estar a salvo de la violencia, y eso es lo que tratamos de transmitir y educar con ese aspecto. Y también hay interseccionalidad. No solo estamos trabajando con un tipo particular de mujer o de hombre, sino que estamos viendo todo el espectro de mujeres, hombres y jóvenes que vienen de diferentes sectores sociales, etnias, identidades de género, y el trabajo que estamos haciendo sobre esta prevención de violencia sexual y de género también es transformador en cuanto a género, para ver cómo podemos cambiar los roles en estas comunidades y cuáles son las normas que les dan mensajes a los jóvenes con respecto a cómo tienen que comportarse como mujeres, como hombres, como jóvenes. De modo que en nuestro trabajo siempre tratamos de asegurarnos que esté basado en evidencias, y traemos estas historias y las compartimos con los demás. Y también el trabajo, tratamos de centrarnos en los sobrevivientes, en las víctimas, y particularmente después del COVID hemos visto la importancia de que haya un cuidado colectivo y de sí mismo en el trabajo de prevención, porque eso no estaba en la mayoría de las intervenciones que se hacían para prevenir este tipo de violencia, eh, para empoderar a las mujeres para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Entonces, ahora buscamos también que haya un cuidado colectivo y de cada uno como componente clave. Próxima. Hoy lo que queremos hacer es hablar de la participación que tienen los varones jóvenes y cómo podemos hacer para que sean un aliado responsable para prevenir la violencia basada en género o sexual. Esto es un periplo de autorreflexión, escribiendo un diario para ver cómo se puede relacionar esto de lo que quiere decir ser un varón en un lugar social específico. Esta es la primera pregunta. Le permitirá dar 3 respuestas. Pueden poner las respuestas. ¿Cómo es
un periplo, una travesía de autorreflexión. Yadurika, tal vez podamos ver las respuestas mientras hay gente que todavía está respondiendo para que podamos empezar a ver. Muy bien. Tenemos algo que se trata de la vida, pensar acerca de la vida, reflexionar sobre las creencias personales. Sí, a veces sí puede ser una reflexión crítica de nuestra propia identidad, de nuestras propias creencias, de cómo pensamos acerca de ciertas cosas, cómo percibimos lo que nos rodea, descubrir, encontrar respuestas, en descubrirse a uno mismo, a una misma. Sin duda la podemos ver desde nuestra perspectiva religiosa y vincularlo a nuestras creencias y a nuestra fe. Y sin duda también es un recorrido hacia la aceptación. ¿Creen que sus autorreflexiones cambian junto con la identidad de género? Es decir, ¿importa cómo reflexionemos en función de nuestra identidad de género? Es decir, este recorrido de autorreflexión cambia según quién sea cada quien. Solo tenemos una respuesta, definitivamente ahora dice. Muy bien, muchas gracias por participar en esta actividad y vamos ahora a ver cómo, pensamos en los varones jóvenes y, y relacionarlo con cómo considera cada uno, cada una de nosotras que es un recorrido de autorreflexión. Y como mujeres, como varones, como personas de diferentes identidades, de qué manera nos vemos y si eso cambia según el recorrido que elijamos. Muchas gracias y podemos volver a otras diapositivas. Definitivamente quisiéramos conocer sus experiencias si es que gustan de compartirlas con nosotros y nosotras, es decir, este recorrido, el camino que han elegido para la autorreflexión, ¿han sido experiencias diferentes esas elecciones, esos caminos? Fue un desafío, bueno, sin duda lo es. También puede dar un poco de temor, yo sin duda coincido con esto. Por supuesto, a veces tiene altibajos como una montaña rusa. Sin duda vale la pena, ¿no? Definitivamente nos puede fortalecer. Ujú. Sí, puede ser liberador también. Bueno, muchas gracias por toda esa participación. Yo creo que esto sin duda se va a vincular con lo que vamos a hablar el día de hoy, el recorrido que nosotros elegimos, el recorrido que los varones jóvenes eligieron junto con el ejercicio de escribir un diario que también hicimos. eh, Les pido que se queden lo que acabamos de compartir y lo piensen a medida que vemos esta intervención que hicimos con estos varones y cómo se relaciona esa experiencia con la de cada uno y cada una de ustedes. Este recorrido autorreflexivo que hicimos con los varones de jóvenes a través de un diario personal que le dimos a estos varones jóvenes para poder entender, para apropiarse del material que se discute en esos
espacios y también para que aprendan a reflexionar. Esto se hizo con varones de entre 14 y 19 años. Le llamamos el diario hacia el autodescubrimiento, es decir, los jóvenes que se sumaron tenían mucha curiosidad respecto a qué descubrimiento iban a hacer, es decir, si hay algo más que tenían que saber. Entonces yo creo que todo esto generó mucho entusiasmo, mucha curiosidad antes de sumarse al programa. Y en cuanto a la forma es que nos importa como, qué les importa como varones jóvenes. Y analizamos un par de cosas mientras estábamos hablando de, de, de cómo sería en el futuro o hacia adelante este recorrido de autodescubrimiento. Bueno, la socialización del género limita la percepción de identidad que tienen estos varones jóvenes y como varones, y a medida que crecen, internalizan las normas y expectativas de género tratando de encajar en los constructos sociales de la masculinidad. Esta internalización se convierte en un proceso subconsciente que les afecta el autoestima, la autoimagen y la relación con otras personas. El autodescubrimiento de los varones jóvenes se ve influenciado por las interacciones con sus familiares, con colegas y los medios, y además, los modelos positivos y los entornos eh, reconfortantes pueden fomentar una exploración saludable entre de la identidad y la expresión de género. Eh, y por otro lado, entendemos que durante este proceso los varones jóvenes enfrentan presiones sociales para suprimir o subestimar sus emociones. Y fomentar la expresión emocional y brindar un espacio seguro para la vulnerabilidad puede facilitar este proceso de autodescubrimiento. Em, Algo de esto proviene, de hecho, de nuestras participaciones anteriores con varones jóvenes, y estos son nuestros aprendizajes a lo largo del desarrollo de escritura de diarios. El recorrido de autodescubrimiento en los varones jóvenes se ve influenciado no solo por su género, sino por otros aspectos de la identidad, como la raza, la etnia, el estatus socioeconómico, la orientación sexual, y estas identidades en intersección pueden moldear sus experiencias y sus percepciones sobre el género en maneras únicas. Por eso fomentar la conversación abierta acerca del género, la autoexpresión y la identidad puede ayudarles a entender mejor a sí mismo y a desarrollar una relación saludable con sus propias masculinidades para hacerse más responsables. Siguiente diapositiva. Además, la autorreflexión implica reconocer y confrontar los sesgos personales y los prejuicios personales. Requiere que se examinen las creencias, las actitudes y los comportamientos propios para identificar todos los sesgos inconscientes que pueden perpetuar desequilibrios de poder o contribuir a la discriminación. También en este viaje de la autorreflexión comienza con el desarrollo de una conciencia de la posición social, el poder y el privilegio de cada uno y una de nosotros. Em, este entendimiento que fuimos desarrollando sobre los varones y las mujeres jóvenes, todas estas conversaciones nos dieron esta experiencia. Siguiente. Voy a primero los antecedentes para entender antes de presentar el diario a estos jóvenes. Pueden compartir el enlace en el cuadro de chat Así podemos tener para... información sobre el diario viendo. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo de los diarios. Si abren el link pueden ver cuál es el diario y vemos
una copia de este diario, se las hemos dado a cada varón y esto es parte de su diario personal después y se conectan a nivel individual con cada uno. Este diario inicialmente lo diseñamos como un proceso de 2 años y antes de comenzar el primer año tuvimos muchas conversaciones con jóvenes preparándolos para tener este tipo de proceso de autorreflexión, pero esta intervención en particular fue después del COVID, porque queríamos atraer a los jóvenes varones a la conversación y crear un entorno seguro para ellos, porque se estaban distanciando tanto de sus familias, de sus pares, de sus otras relaciones sociales que tenían debido a los espacios virtuales en los cuales estaban atrapados, por decirlo de alguna manera. Pero introdujimos el diario en 2022 y hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en los últimos 15 meses, especialmente en el primer año y también como el segundo lote empezó su participación este año, o sea que cada año un nuevo grupo de jóvenes empiezan con el diario y los otros continúan y quizás algunos se hacen mentores de los que están recién empezando en el ejercicio de mantener y escribir un diario. Entonces, aquí pasaré la palabra para que cuenten algunos de los ejemplos de los últimos 15 meses. Esto para nosotros también fue una experiencia de aprendizaje, a pesar de que hemos visto mucho resultado de este tipo de ejercicios, queremos continuar, replicar esto en otros entornos, pero estamos compartiendo con ustedes el impacto que hemos obtenido en los últimos 15 meses, empezando en 2022, en enero. Paso la palabra a mi colega. Gracias por haber dado una explicación tan amplia sobre lo que hemos estado haciendo. Quisiera pasar revista al impacto que ha tenido el diario. Como ya mencionamos, no solamente hay un diario para varones, sino que también tenemos y hemos entregado diarios para las niñas. Eh, esta travesía no es solo para los varones, ha ido varones y mujeres han pasado por una travesía similar de autorreflexión. Estas son las cifras. 2022 y 2023 nos enfocamos en áreas geográficas donde tenemos otros proyectos. De modo que hay 3 distritos principales en los que hemos estado trabajando: Apura, Monagala y Jamantota, y estas son las comunidades con las que hemos trabajado. La primera iniciativa del diario comenzó en las comunidades en las que ya estábamos. Estos son la cantidad total de varones y mujeres que hemos involucrado en este trabajo de diarios, y después de haber hecho piloto de otras actividades, hemos hecho charlas este año, nos hemos enfocado incluso en introducir esta conversación a nivel más nacional y también en instituciones donde están incluidas la mayoría de los jóvenes y jóvenes, las jóvenes y los jóvenes. Cuando se trata del impacto del diario, lo hemos dividido o lo hemos separado el impacto en diferentes aspectos, la forma en que hemos visto la transformación. Lo primero es que hemos visto la transformación en la promoción de la autoconciencia. Cuando se trata de este tipo de escribir un diario, esto ha animado a los
varones a explorar sus pensamientos, sus sentimientos y sus creencias con respecto a los roles de género y la masculinidad. Examinaron sus propias actitudes y conductas y pudieron desarrollar una comprensión más profunda de cómo puede influenciar su masculinidad tradicional, el patriarcado, sus acciones e interacciones con otros. Y también los han ayudado a examinar sus propias actitudes, creencias y conductas con respecto al género, reflexionando sobre estos aspectos, los jóvenes pudieron entender más profundamente cómo sus pensamientos y acciones contribuyen y perpetúan estereotipos de género dañinos e desequilibrios de poder. Esta autoconciencia es la base para el crecimiento personal y la transformación y llevan a relaciones más equitativas y respetuosas. Ahora voy a tomar varios ejemplos. Por ejemplo, hemos cubierto diferentes aspectos de la autoestima, como por ejemplo encontrar su propia identidad, su talento, su aptitud, saber la diferencia entre la confianza, amar sus propios cuerpos, evitar el grooming, ser educados, desglosar las emociones. Estas son las cosas que hemos cubierto en el escribir estos diarios. Y al mismo tiempo, en cada una de las áreas temáticas, tratamos de incluir algunas cosas para que los varones puedan contestar esto de su propia perspectiva. Tomaré un ejemplo de, de algo que hemos incluido en el diario. ¿Has conocido a varones que todavía no han explorado sus propios talentos? ¿Cuáles son los talentos que usted ha podido descubrir sobre sí mismo? Ese tipo de preguntas es algo que puedan contestar de forma honesta. El otro aspecto al que vimos en el diario fue el desafío de los estereotipos. Hemos visto el impacto de esto también. De esta forma, escribir un diario le ha proporcionado un espacio a los varones a que puedan reflexionar de forma crítica en los estereotipos de género que han internalizado y examinar cómo estos afectan su percepción de sí mismos y de los demás. Al cuestionar y desafiar este tipo de estereotipos, pudieron reformar su comprensión de la masculinidad y tener perspectivas más equitativas e inclusivas, y también les ha dado un espacio para la reflexión crítica sobre las narrativas legales, políticas, sociales y culturales y los mensajes que apoyan o justifican la violencia contra las mujeres y otro tipo de violencia de género. Entonces, con respecto a esto, hemos incluido también diferentes aspectos de desafío a los estereotipos, como por ejemplo sobrevivir a la presión de pares, encontrar nuevos amigos y también la pregunta, ¿han usado el poder sobre alguna persona por ser varón? ¿Sobre quién? ¿Y cómo se sienten al respecto ahora? Este tipo de preguntas de reflexión son las que hemos puesto en el ejercicio de escribir un diario. Desarrollar la empatía es otro aspecto que estuvimos mirando. Como sabemos, la inteligencia emocional es uno de los aspectos principales que tenemos que estudiar con respecto a los varones, ya que están cubriendo y escondiendo sus emociones. Entonces, mediante la escritura de un diario, han podido reflexionar en sus experiencias de las personas que son diferentes que ellos, especialmente los que han tenido un efecto negativo debido a las estructuras patriarcales. Esto también alienta la empatía y una mayor comprensión de los efectos dañinos de la inequidad de género. Y eso también ayudó a alentar la compasión en las comunidades, haciendo que los jóvenes sean más sensibles al impacto de la violencia y que puedan apoyar a las sobrevivientes y tomar acciones contra la violencia de género. También ha alentado a los varones a considerar las formas en que pueden aportar para crear una sociedad más segura para las mujeres, las niñas y las personas que tienen otras identidades de género. De modo que este diario va más allá
de la violencia, sino que ayuda a comprender las diferencias, es algo con lo que podemos ver cómo se sienten los demás. Los temas como por ejemplo la amabilidad, la compasión, a poder respetar las opiniones diversas, saber que la agresión no está bien. Estas cosas han ayudado a los varones que han hecho este recorrido para que reflexionen sobre lo importante de desarrollar la empatía para tener una sociedad diversa y para su propia comunidad. El próximo aspecto que miramos era establecer objetivos para el crecimiento personal. Esto ayuda a los varones a establecer objetivos para ellos mismos en términos de crecimiento personal y transformación. Puedo ver algunos estudios de casos que han pasado por esta transformación. Incluso han identificado áreas donde quieren desafiar las normas patriarcales, promover la equidad de género, practicar la empatía o defender la justicia social. Y reflexionando sobre su progreso en periodos regulares, han podido tener más responsabilidad y saber que tienen unas versiones más inclusivas y positivas de masculinidad y compromisos para prevenir la violencia de género. Todas estas, todo esto refleja cómo los varones pueden establecer muy jóvenes y definir sus objetivos desde que son chicos hasta que son hombres. Estos chicos luego van a ser responsables sobre sus acciones futuras como adultos cuando se trate de una sociedad justa en cuanto a género. Entonces, ¿cómo hemos visto que escribir un diario es muy importante? Porque este ejercicio da una plataforma de reflexión para los varones, para que aprendan y desaprendan con respecto a su propia experiencia. Vemos que el escribir un diario es como una métrica de nuestra mente. Los varones que usan el diario han hecho que sea como su propio cuerpo. Este fue como el espejo de su mente, se ven en el espejo, pueden entender mejor sus propios personas y puedan recordarles quiénes quieren ser, quiénes son, y pueden criticar su propia mentalidad, pueden ayudar a tener control de sus propias emociones, pueden priorizar sus problemas, inquietudes y temores y desencadenantes, y les da una oportunidad para tener una imagen más positiva de sí mismos y para poder identificar sus actitudes y comportamientos negativos. Hemos empezado con este periplo en diferentes formas. Hemos empezado esta autorreflexión antes de 2022, incluso antes, incluso para cuando empezó COVID, incluso antes. Pero en este proceso primero comenzamos en la fase 1 mediante la movilización de campamentos juveniles. Esto comenzó en 2022 también, pero a fines de 2021, una vez que empezamos el proceso de movilización de jóvenes, pudimos conocer muchos aspectos de la transformación que debíamos incluir en el proceso. Como mencionó mi colega, COVID fue, por supuesto, un punto de partida para esto, pero también recibimos opiniones de la comunidad que nos hizo ver que había una urgencia de comenzar con estos periplos de autorreflexión y recorridos. En la fase 1 comenzamos con la movilización de jóvenes en 2021, en la última etapa de 2021 y principios de 2022. Primero fue el campamento de movilización de jóvenes que dio una introducción a este tipo de diarios, que es Johari Window, My SWOT, Gender Box, Forum Theater,
y cómo podían comprometerse con estas actividades de autorreflexión y ver la reflexión. E incluso ahí les pudimos presentar el diario. Las primeras fueron participaciones basadas en actividad, hicimos debates mensuales y se hizo más que nada en línea, en especial para las mujeres, pero bueno, encontramos algunos desafíos en el caso de los varones. Funcionarios y funcionarias del distrito que nos decían que no era muy práctico tener este tipo de debates en línea porque los varones están más acostumbrados a las actividades físicas y que se hacen presencialmente. Entonces, estas son actividades basadas en video, pero no tanto como una lección, sino como una forma de aprendizaje un poco más entretenida. Estas son algunas de las fotografías de algunos de nuestros debates mensuales. La fase 3, esto es pensar en el impacto que tiene la autorreflexión. Entonces, a esta altura, estos varones jóvenes ya han estado haciendo esta experiencia, creando espacios seguros en sus propias comunidades. Y estas imágenes son de los varones que han estado liderando, que lideraron una campaña en un distrito de Mondrágora, que se llama Mi madre es inteligente, eh, para saber que las mujeres de sus comunidades no están haciendo uso de sus derechos y no tienen alfabetización digital. Entonces, estas son las fases que hemos completado hasta ahora. Diría también que esta práctica del diario, de escribir en el diario, sigue en 2023, pero quería mostrarle algunos de esos impactos también. La importancia de este diario es que nos cuenta una historia, nos cuenta la historia de Chetan a través de la narrativa que la persona que cuenta la historia en este libro que está en el diario se convierte en un amigo de la persona que lo está utilizando. Entonces él explica cómo Chetan ha practicado la autorreflexión, cómo hace preguntas reflexivas, que establece conversaciones y confianza con la persona que lo utiliza, y así Chatan se convierte en un modelo para la persona que está utilizando el diario. Tenemos varias historias de impacto. Esta es la historia de Madhusha, que es un varón de 19 años en el distrito de Mondrágora. Es una persona, como él mismo explica, es una persona que no era muy paciente, estaba muy estresado y se enojaba con facilidad, pero cuando hablamos de emociones, a lo largo del diario pudo reflexionar sobre sus emociones y escribir sus emociones. Luego se enojó y empezó a escribir en su diario. Después, cuando pudo ver la forma en la que se enoja o en la que expresa sus emociones, pudo controlar sus emociones y controlar su enojo. Entonces, ahora también es bueno escuchando, ahora escucha y lo hace muy bien y participa en las actividades para la juventud de nuestra comunidad. También, en primer lugar, dijo que eh, se estaba distanciando de la educación
pero después de hacer la tarea del diario le interesó la experiencia de explorar el conocimiento y el aprendizaje, perdón. Em, Así como entonces se van repasando los estereotipos de género, y entonces ahora él em, estudiando, está abrazando la educación y siguiendo sus pasiones. Esta es la historia de Madhuya y la forma en la que él se ve a sí mismo, y pudimos capturar también el cambio de estos varones en el sentido de con sus madres y perdón, tenemos que mencionar también que vamos a compartir estamos compartiendo esta información con su consentimiento, porque ellos realmente querían compartir estas historias. Sí, perdón, me olvidé de decir que a la vez querían compartir estas historias con sus propias comunidades para que enrolar a más personas en este recorrido. Entonces, estaban muy entusiasmados con la idea de compartir sus historias a través de esta experiencia, a lo largo de esta experiencia. Esta es la historia de la mamá de Madhurya, que ha estado viendo los cambios en su hijo y cómo ha estado manejando sus emociones, cómo ha estado escribiendo sus emociones cada vez que se enojaba o cada vez que quería expresar una emoción. Y al mismo tiempo ella está muy impresionada con la forma en la que él ha vuelto y ha seguido estudiando. Y ahora le encanta estudiar y ha identificado incluso sus propios talentos. En este caso, es un buen modelo a seguir para su comunidad. Esta es otra de las mujeres de la comunidad que también está atravesando, está teniendo estos debates sobre violencia sexual y de género, igual que Madhusha. Ella es una amiga de Madhusha y ella también ha notado cómo él cómo ha pasado de ser una persona introvertida, tímida, y ahora es un líder de la comunidad para las iniciativas de la aldea, y cómo sus acciones han inspirado confianza entre otros varones que ahora trabajan en conjunto, que comparten sus problemas con Madhusha, y a la vez él mismo es un gran amigo, es un buen amigo para el resto. El punto importante que Sassini menciona es que él ahora ni siquiera tiene dudas de disculparse por sus errores. Esta sería la reflexión que queremos ver, de hecho. Esta es otra historia, la historia de Kavindu. Kavindu también es de la misma aldea, es de un niño de 15 años. Él menciona que él habla y camina como como una mujer, dice él. Y dice que por esa razón él solía tener miedo de salir a la sociedad porque la gente se burla de él, le dice cosas, pero cuando empezó a leer el diario, a seguir el diario, pudo entender y pudo relacionar su identidad. Entonces, en el pasado estaba muy influenciado por la sociedad y lo discriminaban mucho, pero ahora él cree que sus talentos y que su pasión pueden seguir avanzando. Ahora incluso él considera que varones y mujeres y otras personas, todos y todos tienen que ser tratados de la misma manera, y está tomando el liderazgo en determinadas iniciativas de la comunidad también. Esta es la mamá de Cavindu, y que está viendo su cambio también. Ella nos dijo que hubo mucho hostigamiento, mucha discriminación en contra de Cavindu en su comunidad, pero a ella le molestaba también cómo se comportaba él. Entonces le dimos también el diario a la mamá y ella también pudo saber que el comportamiento de Cavindu es normal, que tiene el derecho a vivir como otros niños. Entonces también nos mencionó que
Él está tomando roles de liderazgo en la comunidad sin temor al hostigamiento, o al bullying o a cómo se le burlan. Hashani es una amiga de Cavendish que ha visto la diferencia en Cavendish también. Ella notó que Cavendish es un niño muy solitario porque lo hostigan mucho en la escuela y no quería estar rodeado de sus compañeros y compañeros de la escuela. Pero ahora Cavendish sale a la sociedad sin temores y está haciendo trabajos sociales en su comunidad. Ella también ha notado, ella también participa en los debates del diario, contó que es también una amiga de diario de Cavendish y ahora se da cuenta de que Cavendish es un niño normal, como cualquier niño. Pueden tener debates colectivos con él y cuando él les muestra muestra algunas de las lecciones que aprendió en su diario y nos dice que él se ha convertido en un buen mentor para los demás niños de la comunidad. Son varias las historias que hemos cubierto en nuestra comunidad que tienen que ver con la transformación y cómo ven los demás la transformación. Y el aspecto importante aquí es que una vez que los niños empiezan, y las niñas también empiezan este recorrido con el diario, como hemos hablado aquí, podemos ser testigos de los cambios de los varones y las niñas también han cambiado sus actitudes y sus comportamientos gracias a esto. Quiero ahora darle la palabra a Somitia sobre la importancia de la participación, no solo de los varones y de las mujeres, para ser testigos también de esta transformación. Gracias, Yaturika. Siguiente diapositiva. Bien. Entonces, aunque hoy compartimos nuestro trabajo con los varones jóvenes, pero sin duda me inspiró mucho este proceso del diario, de escribir en el diario, porque pude ver, alguien preguntó si se podían notar las diferencias entre los dos diarios. Van a ver que hay muchas diferencias según de cómo ha afectado la socialización a varones y niñas y cómo ha impactado sus identidades de género. En el caso de las niñas, la escritura en el diario tiene que ver con sus vulnerabilidades, con los modelos de empoderamiento, buscan su poder interior y también, y por supuesto que hay temas similares que hemos abordado en ambos con varones y mujeres, y hemos visto que definitivamente tanto los varones como las mujeres necesitan hacer estas reflexiones. Así que les pedimos que echen un vistazo y por supuesto si existe la posibilidad, sin duda vamos a compartir las experiencias que tuvimos con las mujeres también. Estos diarios los estamos compartiendo en el cuadro de chat, así que los pueden bajar desde el chat y revisarlos. Em, por cuestiones de tiempo voy a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a tener que hablar también de algunos de los desafíos que hemos enfrentado a lo largo de este recorrido con varones y mujeres jóvenes. Muy bien, después de la COVID tuvimos muchas solicitudes de padres, madres, de las madres que nos pedían que hiciéramos algo con sus jóvenes para que ellos hicieran un tipo diferente de ejercicio. Pero cuando empezamos con estos ejercicios y cuando terminó la pandemia y cuando los niños y las niñas volvían a su educación tradicional, volvían a otro tipo de clases, los padres, las madres también tuvieron sus propias reservas, ¿no? Por supuesto que algunos padres, algunas madres tuvieron la idea que los diarios eran una pérdida de tiempo que afectaban el estudio. Hubo casos en los que padres y madres
sintieron, tuvieron, a lo mejor no estaban tan equivocados porque nuestros niños trabajaban mucho en el diario y no estudiaban. Entonces, estos entornos sociales o cosas del entorno social también afecta a padres y madres. Y bueno, y tener en cuenta estos aspectos de la educación informal también. Em, este diario se le presentó a jóvenes de entre 14 y 19 años, pero la gente de 14 y 15 era la que más participaba, y la gente de 16 a 19 estaba más distraída porque usaban más sus teléfonos. Pero hemos visto que de la gente de 19 quiere ser más bien mentora o ocupar otro tipo de rol. Entonces, cada grupo etario tiene sus diferencias, y aunque hubo desafíos, estos desafíos también nos enseñaron lecciones sobre cómo queremos avanzar con estos tipos de grupos etarios. Y había una También norma está social de esta norma que social de que escribir el un diario diario es era una cosa de cosa de niñas, chicas. Y a y veces si uno ve si las cifras ven de los cómo están números de cómo hemos trabajando con los trabajado con... diarios, verán que esta actitud eh, afecta, no quieren tener un diario en las manos porque es una cosa de chicas, presuponen. Y las chicas también a veces piensan que los varones no deberían tener un diario para escribir. De modo que estas cosas están saliendo en este proceso y da una oportunidad para que se pueda pensar en sus propias conversaciones, pero inicialmente fue bastante difícil. Y lo otro que fue bastante difícil es que queríamos darle un diario tangible a cada persona, porque una y otra vez no queríamos que fueran a la computadora o al celular a escribir el diario. Quizás hubiese sido más práctico, pero estamos viendo cómo estos jóvenes están tomando su propio diario físico, y esto es un diario precioso y costó mucho en impresión, tiene muchas páginas y atrae mucho a los jóvenes, pero nos está costando imprimirlo y tratamos de encontrar más patrocinantes que quieran, donantes que quieran ayudarnos para imprimir esto. Y por supuesto en Sri Lanka tuvimos mucha dificultad para imprimir después del COVID, la crisis económica eh, que surgió, ni siquiera había papel para imprimir. De modo que estos desafíos han afectado el programa, e igual creo que vamos a tratar de seguir haciéndolo. Este es un proceso lento, de todas maneras, no estamos, es un proceso de reflexión, es un proceso lento, no tenemos ningún apuro. Lo otro que quería compartir es el rol del facilitador, y tenemos mucho cuidado con respecto a la formación de estos facilitadores y cómo establecemos sus mentalidades para poder hacer esto y que lidien con sus propios estereotipos, sus normas sociales que los afectan y lo que ellos traen de su aprendizaje social. Todo esto importó en el proceso, de modo que tuvimos mucho cuidado en cómo trabajar con los facilitadores y les hemos pedido que recuerden varias cosas, saber que los varones tienen dificultades en articular sus pensamientos y emociones de forma saludable debido a la forma en que los socializan, porque les animan a que expresen sus emociones mediante la violencia, la ira y la dominación. Y a veces es difícil para los varones poder mirarse a sí mismos y poder expresar sus experiencias internas de forma efectiva. Los facilitadores deben comprenderlos, y también los niños tienen creencias y estereotipos internalizados con respecto a la masculinidad y las emociones que los obligan a suprimir su propia introspección humana. Creen que ser introspectivo es una señal de debilidad o que está en conflicto con su comprensión de lo que significa ser hombre. De modo que estas son cosas en las que hablamos con los facilitadores.
y también para comprender que sin guía y apoyo de adultos confiables o mentores, a los varones les cuesta navegar el proceso de escribir un diario de autorreflexión. No sabían cómo empezar, qué preguntas hacerse a sí mismos, cómo interpretar sus reflexiones. Tener un entorno de apoyo y acceso a los recursos o modelos que los guíen era muy importante para poder superar estos desafíos. Los facilitadores tienen que, siempre que sea posible, hemos tratado de apoyarlos para que crean un entorno seguro. Y también los varones temían ser ridiculizados o juzgados por pares o parientes cuando hacen estas actividades que se perciben como femeninas o que no conforman a las normas de género tradicionales. Esto actuaba como una barrera hacia escribir este diario de autorreflexión, ya que dudan en expresar sus pensamientos y emociones si los facilitadores no tenían en cuenta estos puntos. Y también era importante crear espacios inclusivos y seguros donde los varones se sientan cómodos para que pudieran comprometer en las prácticas de autorreflexión. Tratamos siempre de que las mujeres y los hombres están en grupos, los jóvenes, todos en grupos, y que puedan hablar y tener conversaciones abiertas. Y también tratamos de mantener esta interseccionalidad y tratamos de asegurarnos de no separar diferentes identidades para diferentes discusiones ni debates, sino crear un espacio seguro donde todos puedan juntarse. El proceso alentó conversaciones abiertas sobre emociones y barreras y les dimos apoyo y motivación constante. Esto es muy importante y es por eso que esto es un proceso muy más lento de lo que pensábamos al principio. Y claro, he puesto algunos aprendizajes claves. Podría haber muchos más que no hemos traído en el día de hoy. Es muy importante empezar este recorrido muy tempranamente en la adolescencia, especialmente en un mundo digital donde hay muchas distracciones con respecto a este tipo de actividades y también es importante que chicos y chicas estén involucrados y que tengan conversaciones sobre temas similares para poder tener una alianza y que cada chico tiene su propio tiempo y su propia fase y necesita que le aportemos mucha paciencia, empezando desde la familia, dando un entorno sólido para practicar el trabajo interno e interno que va a tener un efecto de goteo sobre el modelo ecológico social y comprometer a los jóvenes va a tener un impacto sobre los padres. Esto es muy importante. Hemos visto que, por supuesto, las madres son las que están más importante porque han estado muy cerca de los varones y ver lo que están haciendo y sus cambios y notando sus cambios, pero también hemos visto en algunas familias que los padres también han empezado a cambiar porque se estaban tomando no pueden sostener esa imagen masculina que tenían cuando sus niños están trayendo estas conversaciones a las relaciones familiares, de modo que eso es algo que hemos aprendido. Eh, Quizás no sea suficiente hacer diarios, escribir diarios solos para transformar las masculinidades patriarcales, pero tener un entorno de apoyo, educación inclusiva y conversaciones abiertas sobre género también pueden crear un cambio duradero y alentar a los varones a que tengan debates críticos, que busquen modelos que desafíen las normas tradicionales, que participen en actividades que promuevan la equidad de género y eso también puede tener un efecto sobre el diario que se escribe con autorreflexión. Así uno puede reflexionar en cómo este tipo de actividad realmente puede ayudar a los jóvenes que están en sus propias comunidades. Me parece que, Yatrika, en mi última diapositiva,
Esta es la última diapositiva. Esta es la última historia que queríamos compartir con ustedes de un recorrido que nosotros hemos hecho con jóvenes. Si hay algún tipo de pregunta, por favor, háganlas. Muchas gracias. He visto muchos comentarios y mucha apreciación en el chat. Mucha gente se sintió tocada con este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Y por favor, miren los diarios en mayor profundidad por si las quieren replicar en sus propias comunidades. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta o algún feedback, este es el momento. Hay algunos comentarios en el chat. Una de las preguntas es, ¿creen que cómo hacen para enfrentar el sesgo de los padres inconsciente con respecto a escribir diarios? Me parece que me estás preguntando cómo los chicos y las chicas se relacionan con los diarios. A veces tenemos estos, como ellos tienen sus propios sesgos también con respecto especialmente en cuanto a la norma de que escribir un diario es algo femenino y si está bien que mi hijo tenga este tipo de actividad o este tipo de autorreflexión, porque no es algo a lo que estén acostumbrados en sus propias casas. Quiero agregarle algo, porque cuando se trata de escribir un diario, no lo hicimos de una forma aislada, separada, sino como parte de la comunidad. Entonces, los padres que han participado también son partes de nuestra comunidad, de modo que también están pasando por un recorrido similar y no diríamos que están en un proceso de escribir un diario, pero les hemos pedido que pasen por planes de desarrollo y que estén en el recorrido también. De modo que con respecto al sesgo consciente ha sido más que nada de apoyo, han sido voces de apoyo de parte de los padres con respecto a este proceso. También hay algunas preguntas. Tenemos a alguien que ha levantado la mano. Aniket, gracias por la presentación. Estoy en India, en Mumbai. Estamos trabajando aquí en un grupo de chicos de 14 años más o menos. Esto es muy interesante y es un enfoque muy nuevo que hemos visto. Esto de escribir un diario, incluso como adultos, luchamos con esto, pero es muy importante ver todo lo que han compartido. Tengo un par de preguntas que quizás nos pueda ayudar a hacer nuestro trabajo. Cuando el rol del facilitador, ¿cómo hace para asegurar eh, que se sepa para qué es el diario, cuál es la intención? ¿Cómo hacen para asegurar lo que hace el facilitador, los pasos? Sé que han compartido 3 fases, pero si puedan hablar un poco más en detalle de lo que hace el facilitador. Y la otra pregunta es, este enfoque comunitario. Nosotros trabajamos en escuelas y cuando vamos a las escuelas, todas las personas tienen que ser parte de esto, que no hay unas... Pero como están trabajando en la comunidad, ¿cómo hacen? ¿Cómo lidian con este problema? Son 2 preguntas. Voy a empezar con la segunda pregunta, porque también hemos estado recibiendo pedidos de las escuelas, porque han visto que algunas personas, niños, tienen este diario, entonces nos han preguntado y hemos hablado con los distritos también. Pero lo que hemos hecho en algunas escuelas, hemos trabajado mediante comités de niños, trabajando en diferentes aspectos para que les presentamos el diario y en este tipo de comités, por ejemplo, hay un comité de prevención del consumo de drogas, por ejemplo, que los chicos ya están trabajando juntos. Entonces, presentamos el diario
a este comité de niños para que ellos mismos puedan entenderlo y quizás ayudar a otros y mentorear a otros chicos. Quizás no tengan un diario personal, pero que los ayuden a pasar por este recorrido. Por supuesto, con recursos limitados, ¿no? Pero estamos también entrenando a las maestras y a los maestros como facilitadores para que puedan incorporar algunas partes del diario mediante algunas de las lecciones que estamos haciendo y algunas materias que son muy relevantes a lo que hablamos en el diario, pero esto no viene dentro de el, o sea, pasan por las partes más técnicas, no por la parte de autorreflexión. Es lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de la escuela y de la institución. En cuanto a los facilitadores, en cada distrito, al menos tenemos 3 facilitadores que visitan a los jóvenes en los clubes de jóvenes o de niños, por lo menos una vez al mes. Reúnen a los niños y tienen conversaciones y eso permite que puedan compartir sus experiencias y al mismo tiempo tenemos luego sesiones con los facilitadores de charlas casi semanalmente, porque también hemos visto algunos de los sesgos que vienen de los facilitadores, de modo que esa es una conversación constante que tenemos que tener todo el tiempo. Y pueden venir muchas lecciones desde ese lugar. Sí, gracias. Muchas gracias. Lo mismo, tener mediadores de la comunidad es, es porque son, si son de la comunidad, entienden la juventud y son los que tienen formas innovadoras de abordar todos estos aspectos. Al mismo tiempo, son esos los que, las personas que mantienen sus propios diarios, entonces de forma continua están enrolando a la comunidad y llevando un registro de los cambios que ven en los varones, en las mujeres jóvenes. Eh, ¿Eso es algo que lo hacen por iniciativa propia de manera informal? No, bueno, sucede en todos los niveles, digamos. ¿Hay otra mano levantada? Sí, adelante, yo soy de Kerala. Hace un tiempo estaba en en la junta de planificación y trabajamos en cómo sensibilizar a los varones y las mujeres también para las normas opresivas, normas de géneros opresivas. Y me parece que esto de la autorreflexión que están haciendo, me parece muy bien que los varones y las mujeres autorreflexionen, pero bueno, tal vez la pregunta es cómo hacemos esto un trabajo colectivo que aporte a la transformación, porque en definitiva es lo que queremos. Queremos que cambien las normas y la mentalidad de varón-mujer, porque es difícil, porque las mujeres también internalizan cosas, pero los varones, los hombres, es más difícil en esos casos. Entonces, quería saber si había reflexiones en ese sentido. Eso, si este diario se escribe todos los días o se hace una vez por semana, y se deja, son cosas prácticas, pero como alguien a quien le interesa aportar algún tipo de cambio sobre estas noción de las normas opresoras, quería conocer un poco de esa información. Sin duda. Sin duda estamos de acuerdo contigo, Redul, porque como dijimos, esto no es una actividad aislada que hacemos con la juventud, es más bien un modelo integral que trabajamos con mujeres, con niñas, trabajamos con padres, trabajamos con hombres, varones, como que relaciones entre pares y tenemos otros materiales visuales e impresos que utilizamos para estos tipos para estos grupos.
para que empiecen a tener estas conversaciones. Tal vez mi colega también puede compartir el enlace para acceder a nuestro video de responsabilidad eh, que mostramos a los varones, porque, bueno, es una intervención múltiple donde interseccionan muchas dimensiones, muchos sectores, muchas partes interesadas para tener diferentes actividades con diferentes personas. Por eso tiene que ser mm, un modelo más participativo que permita un entorno eh, eh, propicio para que se sienta el cambio, para que se vea el cambio. Y si bien no siempre se puede lograr, si tenemos el ambiente, si generamos la atmósfera para que la gente se sienta cómoda al ingresar y sienta que vale la pena participar en ese entorno, me parece que el cambio se produce en esos contextos, no se puede estar tratando de imponer. Y por eso, así es como nosotras lo abordamos. Y en cuanto a escribir en el diario, nosotros con la experiencia, con las lecciones aprendidas, buscamos desarrollar diferentes pautas, por ejemplo, cómo le pueden adoptar al diario las diferentes partes interesadas con la idea de sostenibilidad. También estamos digitalizando la experiencia de escribir en el diario, eh, para que la gente tenga acceso al diario por computadora. Todavía no está disponible, pero la idea es entender el proceso para que no siempre, por ejemplo, si me dan el papel, si me dan el libro, pueda participar solo si tengo el papel o el libro. No, estamos pensando en diferentes alternativas. Sin duda tenemos deserción, hay deserción y está permitido, pero cuando dejan de ir, observamos cómo si han incorporado el diario, cómo usan el diario. Por eso si quieren volver, em, es importante también por eso el entorno, el ambiente, para que si necesitan volver también quieran volver. Sin duda, sé que vamos a tener más aprendizajes y que también hay muchas cosas que hay que analizar para el futuro, pero así, tantas cosas. Muchas gracias. Sí, yo tengo dos preguntas. Aniket ya hizo una de las sobre los mediadores y mediadoras. También quería saber sobre los desafíos de varones y mujeres jóvenes cuando reciben este apoyo para la autorreflexión escribiendo en un diario. ¿Cómo se integran a la sociedad después? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en su reinserción? Bueno, nosotros buscamos desarrollar apoyo colectivo a lo largo de este proceso de escribir en el diario, porque sabemos que aunque la juventud quiere hacer su autorreflexión de forma individual y en sus propios espacios, siempre fomentamos la participación de pares, el apoyo de pares en la conversación, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las alianzas responsables, porque aunque nos gusten las alianzas, no, las alianzas no son con una sola persona, son un movimiento colectivo. Por lo tanto, el apoyo de pares es muy necesario para una alianza confiable, si no se vuelve muy difícil en una sociedad en donde los varones y los niños son hostigados cuando quieren sumarse como aliados y son obligados a mantenerse dentro del estándar. Bueno, observamos todas estas cosas y por eso también tratamos de usar el modelo de cuidado colectivo en este tipo de aspectos para crear, para propiciar este entorno seguro y protector para la gente que esté más vulnerable sobre todo. Muy bien. Sí, Bianca.
Bueno, muchísimas gracias a Micha, Chaturika, a la gente de la Fundación para el Desarrollo Social Innovador. Gracias a todos y todas las participantes por estar aquí. Gracias a las intérpretes y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós.